Buenas tardes. A propósito de lo que viene circulando en las redes sociales sobre un comunicado, que es este, respecto a que el Minedu o las UGL Sodré estarían solicitando requisitos para el pago del 30% de preparación de clases y evaluación en base a la remuneración total. Esto, este documento no es un documento en realidad que esté dispuesto en la DRE o UGEL de todo el país o que el minero lo haya establecido para poder solicitarlo. En base sería al cumplimiento de la ley que en mayo de este año fue aprobada por el Congreso y remitida al Ejecutivo para su aprobación, para su promulgación, donde se estaría pagando o estableciendo, perdón, el pago del 30% de preparación de clases de evaluación sin necesidad de sentencia en calidad de cosa juzgada. Entonces, esto merece la atención de los maestros y la atención, en todo caso, hoy del gobierno y del Congreso, puesto que a la actualidad seguimos esperando, los maestros siguen esperando cuál es el resultado de esta ley aprobada por el Congreso o proyecto de ley aprobado por el Congreso. Fíjense, quisiera plantear algunas precisiones. Por ejemplo, en cuanto a lo que es, digamos, la aplicación, si es que se aprobara por el Ejecutivo o por insistencia en el Congreso, ¿cómo sería la aplicación de la ley en base a los procesos judiciales pendientes? Entonces, esto necesariamente tiene que pasar porque mediante reglamento se tenga que especificar. Sin embargo, cabe señalar de que podría, por ejemplo, los gobiernos regionales podrían emitir alguna norma en la cual disponga que los procuradores regionales se allanen a los procesos judiciales con la finalidad de que se den por concluidos esos procesos e inmediatamente aquellos que ya tienen ya sentencia, por ejemplo, emitida en primera instancia, pueda constituirse ya en una sentencia definitiva y pasen pues a engrosar esa parte de maestro que tiene sentencia en calidad de cosa juzgada y luego de estar en el aplicativo pueda pagárseles como corresponde y de acuerdo a ley, ¿no? Actualmente, las sentencias en calidad de cosa juzgada se vienen pagando por partes frente a los miles de millones de que es la deuda social y que solamente en la región Lambayeque, por ejemplo, estamos hablando de un promedio de 160 millones en la UGEL Chiclayo, 85 millones en la UGEL de Lambayeque y un promedio de 65 millones aproximadamente que tenía esa deuda en el 2019 para todos los maestros cesantes y jubilados que ya tenían sentencia en calidad de cosa juzgada y en el aplicativo correspondiente. Entonces, frente a esa situación, consideramos de que los gobiernos regionales deberían tomar cartas en el asunto en este aspecto. Y en segundo lugar, en torno al pago del 30 y 35% por preparación de clases y evaluación de aprobarse la ley por el Ejecutivo o por el Congreso de la República por insistencia, debe aplicarse conforme a lo establecido en la ley del profesorado, la ley 24029, su modificatoria, la ley 25212, y su reglamento, el decreto supremo 019-90-ED. De igual modo también está establecido en el decreto legislativo 276 y su reglamento. ¿Por qué decimos esto? Porque existe pues el informe de Servir, informe legal número 524-2012, Servir GPGSC, emitido el 21 de diciembre del 2012 por la Gerencia de Políticas de la Gestión del Servicio Civil. ¿Y qué establece este informe legal? Que es inferior a la ley, inferior al reglamento que es decreto supremo, y que sin embargo, cuando salen las sentencias en calidad de cosa juzgada, la DRE y UGEL aplican
este informe y en la práctica reconocen una remuneración total permanente, cuando el mandato judicial establece el pago en base a la remuneración total o íntegra. Y si esto nuevamente se vuelve a plantear en la ley, es decir, la DRE o UGEL expiden resoluciones administrativas reconociendo solamente en base al informe legal de lo que sería la remuneración total para servir, y para el Minedu y para el MEF, sería una burla al magisterio, porque les estarían pagando lo mismo que estaban pagando antes de hacer sus procesos judiciales. En este sentido, la situación amerita tenerse en cuenta y amerita además analizarse. ¿Por qué? Porque es, digamos, es el Minedu el que tiene que ver en la aplicación de la ley cómo es que va a desarrollar ese trabajo para que se cumpla lo que dice la ley del profesorado, la 24029. Más aún porque tiene que estipularse en el reglamento, ¿no?, de la ley que expide el Congreso por insistencia o que lo firme el presidente Castillo, tiene que estipularse ahí cuáles serían las condiciones por las cuales se va a percibir esta bonificación. Entonces, frente a ello, planteamos al presidente Castillo que en el año 2017 desarrolló una huelga nacional muy exitosa, con cientos de miles de maestros de base de todo el país exigiendo el pago de la llamada deuda social, del 30% de preparación de clase y evaluación en base a la remuneración total, y no como se venía percibiendo en base a la remuneración total permanente. Sería nefasto, sería una burla al magisterio si es que, aprobada la ley, se aplica simplemente reconociendo un pago con lo que sería la remuneración total permanente. En sus manos, presidente Castillo, se encuentra pues esta decisión y se encuentra que se debe promulgar esta ley en beneficio de los maestros, de los profesores cesantes, de los profesores jubilados, de los profesores activos, de los auxiliares de educación, de los profesores contratados y de todos aquellos que les alcance este beneficio. Buenas tardes.